En la serie Life on Our Planet vemos una introducción al capítulo de hace 210 millones de años y una escena en el Plateosaurus, primero un juvenil saliendo del huevo y luego un adulto de la misma especie, Plateosaurus engelharti posiblemente, u otra de las especies de este género. Y nos dicen que el Plateosaurus, además de ser uno de los primeros dinosaurios en adquirir gran tamaño, fue el ancestro común de la mayor parte de los saurópodos que aparecen a partir del Jurásico superior. Bueno, ¿qué es lo que está bien y lo que está mal de esta escena? Y además nos hablan, antes de empezar esta escena, del evento pluvial carniano. ¿Pero qué era el evento pluvial carniano? ¿Y qué escena similar vemos en Paseando con Dinosaurios? De la misma especie, ¿cómo cambió el Plateosaurus de aquella época acá a la modernidad? Lo veremos en este video. Hablaré mucho más en detalle sobre el evento pluvial carniano en otro video en particular, pero digamos que un evento importante que cambió el ecosistema del mundo, se supone, durante el Carniano, que es alrededor de 231 millones de años y que en teoría duró 1 millón de años, pero sobre esto hay muchas discusiones, por esto hay que verlo más en detalle. Estaría vinculado a eventos volcánicos, a eventos que desencadenaron eventos de lluvia intensa. En el capítulo del Triásico, 210 millones de años, estamos hablando de fines del Triásico, nos muestran un Plateosaurus. Además de en Europa, vivió en Argentina, también hay algunos restos en el Museo de La Plata, y vivió hace unos 214 a 204 millones de años. Lo que vemos del Plateosaurus, los embriones saliendo de huevos de cáscara blanda, es lo que se encontró hace unos años el equipo de Diego Paul, entre otros, que dinosaurios sauropodomorfos basales relacionados con el Plateosaurus, como Musaurus patagonicus, dejaba huevos que eran de cáscara blanda, lo cual indica que requerían una cobertura de tierra o de hojas por encima para protegerlos. Incluso necesitaban más protección que los huevos de cáscara dura de los saurópodos más derivados y más grandes, de mayores tamaños. Están más desprotegidos ante las condiciones ambientales y pierden más fácilmente el agua que tienen y los nutrientes que tienen los huevos, lo cual para algunos implicó que estos dinosaurios deberían haber empollado sus huevos, de lo cual no hay evidencia y no es claro, porque si vamos al caso, las tortugas también dejan huevos blandos, sin embargo los entierran y se van. Los saurópodos dejaban huevos duros, también los enterraban en tierra blanda o arena y se iban también. Así que ese comportamiento no es claro de los primeros dinosaurios, pero sí que dejaban huevos blandos, lo cual está bien en lo que nos muestran en esta parte de la docuserie. Pero por otra parte, el Plateosaurus no es el primer dinosaurio. Habían otros que los mencioné en otros videos, como el Eoraptor o Herrerasaurus, que son incluso más antiguos, 230 millones de años. Así que se podría decir que sí, que el Plateosaurus es el género de dinosaurio sauropodomorfo más antiguo conocido, que tiene mayor tamaño, entre 6 y 8 metros de largo. Unos pocos millones de años luego, Gentia prima de Argentina ya mostraba algo mayor, incluso de tamaño que ese, y una forma corporal muy parecida, y llegaría a 8 o 10 metros de largo. Por otro lado, también vemos que el pequeño Plateosaurus camina primero en 4 patas y luego en 2 patas, para ver un poco como que quiere ver, escudriñar un poco más lejos al pararse en 2 patas y detectar el peligro. Sin embargo, por lo que se sabe de tanto del crecimiento de los juveniles como de los adultos y de la anatomía de las extremidades anteriores, lo que se sabe es que las manos las mantendrían en una posición semi supinada, o sea, quiere decir que no tenían la capacidad de pronar, o sea, de dejar el dorso de la mano hacia arriba, como en un saurópodo más derivado de cuadrúpedo, sino que deberían tenerla en una posición intermedia, mucho más similar a lo que vimos, por ejemplo, en el Sinraptor y en otros terópodos, que tienen la palma de la mano orientada hacia adentro del cuerpo, no hacia abajo, como vimos, por ejemplo, en algunos dinosaurios en Jurassic Park. Por lo tanto, esto pasaba tanto en el joven como en el adulto, por lo tanto en ningún estadio se pondrían en 4 patas
como se pensaba antes, y a diferencia de Mosaurus, en el cual se hizo un estudio de detalle de la anatomía del juvenil y del adulto y de la biomecánica, y se encontró que los juveniles andarían en 4 patas y luego pasarían a andar en 2 patas, por lo que esto demuestra que hay que estudiar la anatomía fina, la anatomía detallada, para poder llegar a descubrir cuáles fueron los patrones de locomoción de los distintos grupos de los dinosaurios. O sea que un dinosaurio similar como Plateosaurus, similar al Mosaurus, caminara siempre solo en 2 patas, no quiere decir que todos los dinosaurios relacionados como Mosaurus caminara siempre en 2 patas. Por esto, este es el caso del Mosaurus, que de joven caminaba en 4 patas y de adulto en 2. Luego también encontramos que en algunos momentos se pensó que este Plateosaurus podría tener una dieta en parte carnívora, pero por la morfología tanto del cráneo como de los dientes se encontró que habría sido principalmente herbívoro. Esta escena del Plateosaurus la podemos comparar un poco con la que vimos en Paseando con Dinosaurios también, en la cual vemos algunos sauropodomorfos basales, antes llamados prosaurópodos, en unos ríos, y esto sucede en el Triásico Jurásico. En el Jurásico inferior ya eran bastante abundantes los prosaurópodos y luego se extinguen ya más para el Jurásico medio superior. Hay una extinción de gran parte de estos, entre comillas, ancestros de los saurópodos, porque vemos que tenían sus propias especializaciones distintas a las que tienen los saurópodos. Por lo tanto, incluso hay huellas de la época y de cercano en el lugar al Plateosaurus y a otros sauropodomorfos basales relacionados que están en 4 patas, lo cual indica que esas huellas no pueden ser de este dinosaurio, porque, como digo, no podía andar en 4 patas por la postura y la forma de sostener sus brazos, sus manos, la cual habría ayudado a este dinosaurio a agarrar plantas y posiblemente incluso a protegerse y posiblemente a disputar o tener peleas con sus propios congéneres, parientes. Y también otra cosa interesante, además de la neumaticidad que ya hablé, también incluso hay estudio detallado de José Bonaparte también, que cambió un poco el paradigma de la evolución de los saurópodos y de los sauropodomorfos también, en la cual estudia tanto la neumaticidad como las láminas y la cantidad, ¿no?, incluso de fosas y de forámenes que tienen tanto hacia la región anterior como posterior como a los lados, tanto asociado a las láminas de las diapófisis como de las parapófisis, por debajo y por encima, que varían de grupo en grupo y que es lo que les permitió también ser tan exitosos y poder llegar a los tamaños que llegaron, y que están relacionados con la evolución de los grupos particulares. Ningún grupo tiene el mismo tipo de láminas o de neumaticidad que otro, así que esta es una de las grandes especializaciones de los saurópodos gigantes, que los vemos posteriormente, principalmente tanto a Mosaurus como a Plateosaurus, que Mosaurus, bueno, en realidad es del Jurásico inferior, antes se creía que era del Triásico superior, pero se encontró que está relacionado a una falla geológica, la cual hizo pensar que primero, en un principio, que era del Triásico, pero posteriores dataciones permitieron relacionarlo con el Jurásico inferior, sin contar el tema de, bueno, el cráneo evidentemente evolucionó hacia una reducción en estos dinosaurios, no tan grande como en los saurópodos más derivados, y el cuello también era relativamente más largo que el de otros dinosaurios, como otros sauropodomorfos, incluso como Guaibasaurus, o incluso también muchos otros conocidos que parecieran ser terópodos, de grado de terópodos, como Eoraptor, pero que en realidad eran también sauropodomorfos, pero que tenían una forma corporal muy distinta a estos. También habría sido herbívoro, como comento, por esto les habría podido servir el ponerse en 2 patas. Por otro lado, también dice que estos dinosaurios adquirieron la postura vertical de las extremidades posteriores, que les permitió no tener las extremidades abiertas lateralmente como un cocodrilo, por ejemplo, o incluso como lo que vimos con otros reptiles más primitivos del Pérmico anteriores en la docuserie,
Sin embargo, tanto Eoraptor como Herrerasaurus ya andaban con sus extremidades verticales, e incluso sus ancestros dinosauriformes ya podían andar verticalmente, como incluso Lagerpeton o Lagosuchus o Marasuchus andaban con sus extremidades verticalmente orientadas. Sin embargo, bueno, la musculatura en las extremidades aumentó, en la cadera también. Esto se fue especializando muchísimo más la postura vertical, lo cual les permitió a sus descendientes incluso mejorar también esta postura y depender solamente de sus capacidades propias. Y bueno, con respecto al aumento, el incremento de tamaño, no es solamente la postura de las extremidades, porque bueno, ya hay muchos otros animales, otros reptiles que han adquirido grandes tamaños y no tienen la postura vertical hacia abajo de las extremidades, sino lateralmente. Lo que pasa acá con los dinosaurios es que no solamente la postura de las extremidades los ayudó con el tema del desplazamiento, de la locomoción, sino que también fue tener huesos neumáticos y bueno, ya de por sí tener una necesidad genética de aumentar el tamaño. Es un recurso que lleva estos grupos de arcosaurios a incrementar su tamaño corporal con el paso del tiempo. Y además es algo también que pasa mucho en la naturaleza, que cuando básicamente tenés cierto predominio ecológico y querés tener ese predominio ecológico, los animales tienden a ser más grandes. Y bueno, los dinosaurios tenían una gran capacidad de explotar esa forma de incrementar su tamaño corporal. Está muy lindo esta reconstrucción tanto de Plateosaurus juvenil como del adulto, y bueno, vemos también estos cambios ontogenéticos que se producen si luego pasan ya al Jurásico con el Diplodocus, que bueno, evidentemente, como nos dicen también acá, la deriva de los continentes contribuyó a la evolución de los dinosaurios, en cuanto a que permitió que los ecosistemas cambien, y también un cambio de clima por esa deriva continental permitió estos cambios ecológicos y de ambientes, y esto también llevó una gran explotación de los tipos adaptativos de los dinosaurios y de las morfologías, y que bueno, si no hubiera pasado nada de esto, no hubieran evolucionado de esa forma. De tanto tenían la capacidad genética de aumentar de tamaño de esta forma, las extremidades ayudaron, sí, como dice el locutor, pero también el tema de tener una gran especialización a sus ambientes, a los ambientes en los cuales vivían, y no todos los dinosaurios tendían a ser gigantes. Había muchísimos dinosaurios que mantenían un tamaño muy reducido. Y después también se encontró que estos dinosaurios que se sepultaban en posiblemente eventos relacionados con lodo, en los cuales quedaban atrapados y ahí quedaban sepultados, y por eso hay una gran cantidad de especímenes muy bien articulados y muy bien preservados y completos. A pesar de esto, es una especie de un género poco conocido, a pesar de incluso de tener una amplia distribución, porque como sabemos había cierta conexión entre las masas continentales, no al grado de Pangea de principios del Triásico y previo al Triásico en el que estaba Pangea, sino más bien una franca separación entre los continentes, pero aún en cercanía suficiente como para poder cruzar entre masas continentales grandes como Europa a Norteamérica y de África a Sudamérica. En la nueva docuserie Life on Our Planet vemos en el capítulo 5, A la sombra de los gigantes, una nueva reconstrucción del Allosaurus y del Diplodocus. Bueno, nueva entre comillas, porque la reconstrucción del Allosaurus se parece mucho a la de Jurassic World y la de Diplodocus también. Y vemos algunas escenas en las que hay un enfrentamiento entre Allosaurus y Diplodocus tanto adultos como juveniles. Y esto lo voy a comparar con algo muy parecido que lo vimos hace unos 20 años en la serie Caminando con Dinosaurios. Es el capítulo 2, Tiempo de Gigantes. Bueno, así que veremos algunas diferencias y similitudes entre ambos capítulos, y algunas cosas que están bien y otras que están mal. Así que empezamos. Bueno, lo primero que vemos de Diplodocus y del Allosaurus ocurre durante el día. Vemos que pasamos de mostrarnos al Plateosaurus, que es un sauropodomorfo basal antes llamado prosaurópodo, a los saurópodos del Jurásico de unos 145-150 millones de años.
en el Jurásico, como si fuera poco, ¿no? Que están comiendo plantas, hojas y iba a decir pastando, pero no, estos no pastaban, no había pasto. Y son repentinamente atacados por un Allosaurus que corre tras ellos. Y bueno, los Diplodocus huyen. Dicen dos cosas llamativas. Una, que empezó la dominancia de los dinosaurios. Esto no es así porque los dinosaurios existen desde hace unos 230 millones de años y una gran dominancia ya empieza desde hace alrededor de 200 millones de años y bueno, y se va incrementando, sí, eso sí, pero ya había una dominancia de los dinosaurios por la extinción también de sus competidores más cercanos como los dicinodontes, varios grupos de cinodontes, o sea, terápsidos, y a otros arcosauriformes que competían por los nichos de predador y de herbívoro. Y bueno, los dinosaurios los reemplazaron. Y bueno, luego lo que sí podemos decir es que Diplodocus y Allosaurus son dos grupos de dinosaurios saurópodo, Diplodocoide uno y Allosauroide el otro, terópodo predador, que son dos de los máximos representantes mundiales de estos grupos de dinosaurios y algunos de los primeros que alcanzaron tales tamaños. Eso sí, podríamos decir. Algo que no me resulta bueno de la reconstrucción del Allosaurus es tal vez la prominencia, ¿no?, de la piel, de las escamas que vemos en la superficie. Parecieran algunas como crestas o picos. Y después, bueno, sobre el ojo sí, sobre la órbita tenía una gran prominencia, que es de algo característico del género. Y bueno, sí, habría sido uno de los depredadores más hábiles, más ágiles también de su tiempo. Y es un alosauroide y bueno, estos grupos evolucionaron durante millones de años, incluso hasta el Cretácico, donde hay materiales encontrados incluso hasta Patagonia. Los carcharodontosáuridos son también alosauroides. Se mantuvieron con rasgos bastante primitivos hasta el final de su existencia en el Cretácico. Y también fueron reemplazados posteriormente por los abelisauroides. Bueno, posteriormente tenemos una escena en la oscuridad total, con algunos truenos que iluminan la cara del Allosaurus, y un ataque del Allosaurus a los saurópodos de gran tamaño, a los diplodocoides. Y estos se lo enfrentan, se ponen de frente a él, y uno de ellos le pega un colazo como un latigazo. Me salió un verso sin esfuerzo. Y bueno, desiste de atacarlos a estos y trata de ir a atacar a los juveniles que están cerca de los adultos, y resulta que los juveniles se camuflan, se esconden tan bien que el Allosaurus no los puede ver ni tampoco olfatear, porque en teoría, como dice el locutor, hay humedad, la humedad no los deja ver, no los deja oler tampoco. Bueno, esto está tomado con pinzas, digamos que los quisieron salvar a los jóvenes. Y los diplodocoides, bueno, sí, eran saurópodos que crecían muy rápidamente. En pocos años ya alcanzaban un tamaño al que cualquier predador lo hubiera pensado dos veces atacar. Sería casi como atacar un elefante. Lo piensan dos veces, pero los predadores actuales atacan elefantes, igual como ya vimos en un video anterior. Bueno, ahí tiene un cráneo con unas órbitas bastante grandes en el Diplodocus joven. Lo cual suele pasar en la ontogenia, tener órbitas relativamente de gran tamaño comparadas con la del adulto, y hay una diferencia también ontogenética en el rostro, en la región de los dientes, cómo comen las plantas, los helechos. Y bueno, esto comparado con la escena en Caminando con Dinosaurios, vemos una gran diferencia. Vemos durante el día que unos Diplodocus jóvenes van a comer vegetación abundante en una zona con unos paredones de roca por los cuales hay mucha vegetación, y bueno, estos saurópodos herbívoros aprovecharon y luego aparecen algunos terópodos allosaurus a comer estos Diplodocus jóvenes. Uno de ellos derriba a un juvenil y le muerde el cuello y bueno, se lo empieza a comer ahí en el lugar. Una escena bastante brutal. Y luego el otro Allosaurus
persigue a los que estaban huyendo, a los juveniles que huían, y uno del Stegosaurus que estaba ahí cerca, por donde estaban huyendo los Diplodocus, el Stegosaurus le pega a uno y lo termina quitándole la vida. Y bueno, el Allosaurus trata de ir hasta donde está el resto del Diplodocus pero el Stegosaurus no lo deja llegar porque lo amenaza, y bueno, el Allosaurus se tiene que ir porque el Stegosaurus era una mayor amenaza. O sea, toda esta escena es muchísimo más brutal que la de Life on Our Planet. Y bueno, la reconstrucción del Allosaurus me parece mucho más discreta, con una piel mucho más lisa, mucho más cercana a lo que conocemos en la actualidad, pero vemos también que la resolución, ¿no?, de la reconstrucción digital del Allosaurus está a 1.000.000 de años luz de lo que vemos en Life on Our Planet, donde vemos una mucho mayor resolución de toda la digitalización del cuerpo del dinosaurio, de toda la reconstrucción hecha en general. Porque bueno, no podemos notar los detalles de la textura de la piel en el que está reconstruido en Caminando con Dinosaurios. Posteriormente a esto vemos otra escena de los Diplodocus yendo a un lugar para aparearse, y vemos que un par de Allosaurus van a atacarlos. Un Allosaurus ataca a uno de ellos, que es un Diplodocus todavía relativamente joven, ya que mide, no sé, medirá menos de 20 metros de largo. Estos llegarían a unos 25 metros de largo, tal vez. Y bueno, el Diplodocus se protege poniéndose en dos patas y como que le quiere tirar una piña, como un boxeador, y el Allosaurus salta para tratar de morderle el cuello, y por detrás un Diplodocus le pega un coletazo y lo derriba, haciendo que el Allosaurus no quiera atacarlo. Y además, bueno, vimos que el Allosaurus le saltó a un costado al Diplodocus y luego lo va a atacar, que el Diplodocus se pone en dos patas. Escenas todas estas mucho más brutales que las que vemos en Life on Our Planet, y también, bueno, que refleja un comportamiento mucho más salvaje, por así decirlo, de estos dinosaurios. Y bueno, la reconstrucción del Diplodocus también puede ser que haya usado la cola de defensa como un látigo, puede que no también. Es muy difícil estimar biomecánicamente para qué pudo haber servido semejante cola de dinosaurios tan extintos. No hay forma de compararlo más que con algunos modelos, tal vez biomecánicos, estimarlo, compararlo con animales actuales con una cola similar, pero no mucho más. Así que dentro de todo me parece que está bastante bien reconstruido. Y bueno, ambos, obviamente Life on Our Planet, como dije, está a años luz en cuanto a la reconstrucción digital de ambos dinosaurios, pero Caminando con Dinosaurios me parece que tiene escenas mucho más atrevidas, mucho más audaces y bestiales en cuanto a los comportamientos que nos están mostrando, con un depredador muy eficaz para el Jurásico, y uno de los grandes exponentes de Estados Unidos, de la formación Morrison. Tanto Allosaurus como Diplodocus, hay que ver si convivieron. Hay trazas de jóvenes Diplodocus mordidos por predadores, pero no se pudo predecir si era el Allosaurus el que los mordió o es otro género, otra especie de dinosaurio carnívoro, seguramente. Esto todavía está mucho en discusión. Los paleontólogos normalmente no te van a decir este dinosaurio convivió con este otro, este con este otro. Se te puede decir tal vez es un estimado de con qué dinosaurio pudo haber estado más cercanamente en cuanto a millones de años viviendo, pero no hay evidencia de interacción normalmente en el registro. Un registro de interacción entre dinosaurios es más excepcional que encontrar un dinosaurio en sí, y encontrar un dinosaurio ya de por sí es excepcional, aunque abundan en ciertas regiones del mundo y hay que ir a ciertos lugares para encontrar los restos. Ya hablamos anteriormente del Anchiornis y de esta escena de cacería por parte del Sinraptor, pero veremos algunos detalles más que me llamaron mucho la atención y que quiero que tengan en cuenta porque me parece que son fundamentales para el conocimiento de la evolución de los dinosaurios no avianos y de los avianos. Así que en este video veremos algunos temas en detalle de esta escena. En primer lugar, el Sinraptor Donkey o alguna otra especie de Sinraptor, no importa en detalle, vemos que está un poco también exagerado como el Allosaurus, con muchas prominencias que no sabemos si tenía. Lo que se sabe de la piel es que era bastante lisa, con mínimas
prominencias por parte de las propias escamas. Tal vez las escamas, las feature scales llamadas así, eran algunas de las más prominentes, pero no se encontraron escamas muy prominentes en este dinosaurio. Y hace un gesto como de sacar la lengua, como si fuera una serpiente. Bueno, esto no lo hacía obviamente, aunque este es un alosauroideo. Bueno, más allá de esto, vemos que el Anchiornis se está tratando de saltar para atrapar unos insectos, y pareciera más estar jugando con ellos que tratándolos de atrapar. Estos dinosaurios, como el Anchiornis huxleyi, en la especie, era un dinosaurio muy pero muy coordinado físicamente en su forma de andar. Tenía unos ojos muy grandes, unas órbitas muy grandes y un cerebro, un encéfalo de grandes proporciones, relacionadas en gran parte con el desarrollo de la vista, lo cual lo hacía un animal muy coordinado, indicando también un cerebelo bastante grande. Se han hecho endocast o moldes del encéfalo de este dinosaurio, así que se sabe la morfología. ¿Y por qué grita como un chancho el Anchiornis? El tamaño del Sinraptor comparado con el del Anchiornis hace que toda esta escena no tenga sentido. Este pequeño dinosaurio no aviano medía algo más de 20 centímetros de largo, mientras que el Sinraptor llegaría a más de 8 metros de largo, excepto tal vez que fue un juvenil del alosauroideo, pero incluso no vivieron en las mismas formaciones geológicas por lo que sabemos, así que nada de esto pasó. Y es lo que les digo, era un animal muy coordinado, y era del Jurásico, unos 155 millones de años, de China, de la formación Xizhou, pero también hay en otros lugares, porque es uno de los dinosaurios más abundantes. Se han encontrado más de 100 especímenes. Hay muy pocos dinosaurios de los cuales se tengan más de 100 especímenes. Y se trata además, aún más importante, del primer dinosaurio no aviano emplumado. O sea que tenemos el Archaeopteryx, que tiene unos 145 millones de años, pero era un ave, el Archaeopteryx. Esta no es un ave, sería un troodóntido, un dinosaurio no aviano, cercanamente emparentado con las aves, más cercanamente emparentado que los dromaeosáuridos, pero no es un ave. O sea que su linaje se extinguió. Entonces, vemos que salta para atrapar insectos, no lo logra, y ve rápidamente al Sinraptor tratándolo de atrapar para comerlo. Y vemos que se cae mientras está corriendo porque pareciera que los brazos, con esas plumas grandes, y tanto en los brazos como en las patas, parecieran quitarle estabilidad. Se cree todo lo contrario en realidad. Los brazos le habrían dado más estabilidad, ya que podría incluso aletear un poco, ya que se sabe incluso también que a pesar de no tener un gran desarrollo del esternón, o no tener esternón, este tipo de dinosaurios no avianos y las primeras aves tenían una gran capacidad de coordinación y podían ayudarse al aletear en tierra o para correr más rápido, no abriendo tal vez así los brazos como lo vemos en la docuserie, en Life on Our Planet, porque pareciera también que es bastante poco parsimonioso, digamos. No parece ser una posición de descanso de los brazos, sino que directamente los tendría pegados al cuerpo y listo. No hace falta exagerar nada acá, como las aves actuales que al correr tienen los brazos pegados al cuerpo. Listo. Tal vez, como les digo, podría tratar de aletear para darse un poco más de carrera, para correr más rápido, pero yo creo que muy fácilmente hubiera corrido más rápido que el Sinraptor y hubiera quedado lejos de su vista muy rápido. Era un animal, un dinosaurio que tenía las 4 alas. En su época se llamaba el estado Tetrapteryx, porque de 4 alas. Es una de las partes de las hipótesis del origen del vuelo, que es desde los árboles hacia abajo, que se tirarían algunos dinosaurios carnívoros, terópodos, no avianos con plumas, se tirarían de los árboles. ¿Por qué? Porque tenían desarrollo de las alas. Para esto es mejor tener capacidad de planear que de aletear, porque vos te tirás del árbol y directamente ya te mantenés en el aire, como pasa con algunos reptiles también que pueden planear al extender los pliegues de piel que tienen en el cuerpo. Y también lo vemos algo muy parecido en el Microraptor, y el Microraptor, que es un dromaeosáurido, también habría tenido capacidad de planear y también habría sido muy coordinado y veloz. Y estos Anchiornis, por ejemplo, también habrían vivido mucho en los árboles. Por esto tal vez los hacen más lentos, porque al vivir en los árboles están infiriendo o queriéndonos decir que habrían sido más lentos por esto. Yo no lo creo, porque tienen unas proporciones de las extremidades muy alargadas y es muy probable que haya tenido una gran capacidad para correr, tal vez incluso saltar y quedar muy rápidamente lejos del alcance de un predador.
pudiendo saltar y extender las alas muy rápidamente, no haciéndole falta ir al borde de un acantilado para tirarse. Es lo que vemos acá en esta parte. Por otro lado, como nos dice el locutor, hay corrientes de aire por debajo, las corrientes de aire caliente que mantienen en vuelo al animal. Bueno, primero, como les digo, no podría haberse propulsado desde esta altura porque es muy alto esto. Y por otro lado, no tenía las adaptaciones necesarias como para mantener un vuelo a tal altura. Para mantener un vuelo, como nos dicen acá, tendría que estar muchísimo más adaptado a estas capacidades como si fuera un cóndor. Y esto está muy lejos de ser un cóndor, pero muy lejos. Es demasiado pesado para esta actividad y tiene las alas demasiado poco desarrolladas para hacer esta actividad. Vos tenés que tener una mayor superficie expuesta al viento para que esas corrientes calientes te mantengan en el aire. Esto es bastante incorrecto. Y por otro lado, tampoco sabemos si tenían pico. Tal vez tendrían una cobertura gelatinosa en la punta. Pero básicamente quiero que vean eso, ese tipo de aspectos. Y el tema, de la coloración ya les dije que habría sido más bien negro. Si le sacás solamente que el cuerpo, en la superficie del cuerpo, el lomo, la espalda, el pecho, era negro, parte de la cabeza, el dinosaurio está muy bien hecho, excepto por los comportamientos que nos muestran de este dinosaurio no aviano. En este video analizaremos la escena en la cual el Tyrannosaurus consigue pareja por primera vez en una docuserie. Bueno, la segunda, sin contar las películas. Ya estoy aflojando. Te miro a vos, Jurassic Park 2, y cómo retratan este encuentro y comportamientos posteriores a la exhibición del macho, tanto en Prehistoric Planet como en Life on Our Planet. Termina igual. En la escena de Prehistoric Planet vemos al Tyrannosaurus Rex que luego de comerse a un Triceratops va a una laguna y se limpia la sangre de la boca. El aspecto del Tyrannosaurus de esta docuserie lo exploraremos en otro video, pero tiene bastante más conservadores los rasgos de la cara, de toda la región facial, tiene menos prominente, menos feature scales, como voy a decir en otro video, del Tyrannosaurus, y tal vez el cuerno yugal también resalte menos de lo que debería, pero en aspecto general el cuerpo se ve bastante bien. Luego aparece una hembra. Al limpiarse la sangre de la boca, en la laguna, el macho le enseña su cuello colorido, la hembra se acerca y frotan su cara uno con el otro y luego van atrás de algunos arbustos y hacen tiranosauritos. Mientras que en Life on Our Planet, un macho se acerca a una hembra, la cual es olfateada porque estaba en celo, y el macho luego le grita a la hembra. Bueno, esto de que el Tyrannosaurus era el dinosaurio dominante de la Tierra no está basado en ningún hecho científico. Poco se sabe que hayan existido 3 especies. Como lo pueden ver en el video que grabé hace poco sobre este tema, no existen 2 especies más, es Tyrannosaurus Rex solo. Tampoco existían morfotipos, como lo dice el trabajo de Gregory Paul. Por otro lado, por lo menos acá no le muestra en ningún momento el cuello excepto al final, y principalmente muestra el rostro, la cara, y empiezan a copiar los sonidos que hace uno y con el otro. Los sonidos que emiten se parecen bastante a los cocodrilos, lo cual pudo haber pasado. Tienen este tipo de cortejos similares, está bastante bien. Y al rato se frotan uno al otro en la cara. Mientras se frotan, vemos que por detrás cae un meteorito. Una escena romántica si no fuera por el hecho de que ese meteorito acabó con los dinosaurios no avianos y encima no los dejó aparearse a este macho. Por otro lado, esto no me lo tomo muy en serio porque es una docuserie, en ambos casos, que no se basan en nada científico para hacer esta reconstrucción de comportamientos. Sabemos que en la actualidad los animales macho y hembra pueden acercarse con cautela a exhibir sus partes llamativas a la hembra, como el pavo real, y luego de esto se aparean. Que se froten la cara puede haber pasado, pero es muy parecido en ambas docuseries, lo que me da a pensar que ambas tomaron la misma idea, lo que terminó con final feliz en Prehistoric Planet, pero terminó interrumpido en Life on Our Planet. Sabemos hace poco que la cloaca de los dinosaurios estaba ubicada por detrás de la cola, por detrás del isquion, en un Psittacosaurus, se encontró completo. Los invito a ver ese video. Además de que la cola que tenían los dinosaurios, que sirve para copular y eliminar desechos como materia fecal y orina, se encuentra rodeada de escamas más comparables con los de los cocodrilos, que tienen un órgano copulador que con cualquier otro reptil, y más lejos aún
de las aves. El tamaño total del órgano copulador no se conoce, por si se lo preguntan, pero pudo haber sido o tenido un tamaño proporcional al dinosaurio correspondiente. O sea, en el Tyrannosaurus pudo haber sido bastante grande. No entiendo por qué en Prehistoric Planet nos muestran una escena en la cual el macho copula con la hembra. Sería una escena no recreada hasta la actualidad, y veríamos claramente la morfología de esta región y el mecanismo por el cual un arcosaurio mesozoico se apareaba. A mí, finalmente, luego de ver ambas escenas, me gusta más la de Prehistoric Planet. Además de que, a pesar de tener sus problemas, la reconstrucción del Tyrannosaurus también me parece mejor. Bueno, en este video veremos la última escena que se publicó de la nueva serie Life on Our Planet, en la que vemos al Tyrannosaurus y sus crías cazando un Triceratops. ¿Qué hay de malo con esto? En la nueva parte del tráiler de la nueva docuserie Life on Our Planet, vemos a un Tyrannosaurus acechando un Triceratops, una escena que se debió haber dado numerosas veces y hay evidencia de marcas de mordida, de trazas de mordida en el Triceratops por parte de Tyrannosaurus, muy posiblemente por el tamaño de los dientes, la forma de las trazas dejadas en los huesos. Se dice traza porque es un producto de actividad biológica, que es lo que estudia la ignología. No se dice marca. Marca es si fuera algo inorgánico, como una roca. Bueno, más allá de esto, lo que vemos es que acecha este Triceratops con sus crías, sale de entre estos árboles o arbustos, árboles grandes, y la empiezan a correr. Evidentemente el Tyrannosaurus adulto era muy lento, no sabemos qué tan lento con respecto al Triceratops. Hay muchos cálculos de la velocidad del Tyrannosaurus, hay huellas que podrían ser de Tyrannosaurus por su tamaño, es muy probable que lo sean, pero también puede que no lo sean. Y se calcula una velocidad que no sería mayor a los 30 km por hora, tal vez menos. Velocidad máxima, que sería como un trote, para el Tyrannosaurus sería como caminar con las patas alargadas. Pero vemos que las crías tratan de morderla, lo muerden al Triceratops, y a uno en un momento le pega a una de las crías y se cae, y después sigue corriendo porque lo persigue el Tyrannosaurus grande, que recién está llegando. O sea que el Triceratops puede correr más rápido que el Tyrannosaurus, lo cual tampoco sabemos qué tan rápido podría correr el Triceratops, por lo que acá están jugando con lo que se sabe y lo que no se sabe de estos dinosaurios. Es muy probable que al haberlo cazado, al haber evidencia de caza al Triceratops, esto haya sido de una forma en la cual el Triceratops a veces no llegaba a poder correr más rápido que el Tyrannosaurus y el Tyrannosaurus lo alcanzaba, o que comía mayormente cadáveres del Triceratops, pero por lo que se sabe es muy probable que lo haya comido muchas veces mientras el Triceratops estaba vivo. Luego también, bueno, hay evidencia de que el Tyrannosaurus ha mordido la cola de hadrosáuridos, y esta cola cicatrizó, lo que indica que el hadrosaurio sobrevivió al ataque. Esto quiere decir que el Tyrannosaurus cazaba animales vivos también, y que muchas veces fracasaba en este ataque para comerlos. Lo mismo sucede en la actualidad. La mayor parte de los ataques por parte de los predadores fracasan, mientras solamente uno tiene que ser exitoso para poder comerse a un animal, evidentemente. Pero bueno, obviamente si el animal cazador está cansado, no va a poder seguir con esta tarea de caza, este comportamiento. Bueno, entonces no sabemos a qué velocidad exacta corría el Tyrannosaurus, no sabemos bien a qué velocidad corría el Triceratops, pero ambos habrían sido bastante lentos. No sabemos bien cómo era en sí el balanceo lateral hacia los lados por parte del Triceratops al correr, pero parece estar bastante bien lo que nos muestran en la docuserie. Sin embargo, todo esto no pudo haber sucedido con las crías ahí, porque en realidad no hay absolutamente ninguna evidencia de que el Tyrannosaurus haya cazado en manada, y menos evidencia de que haya cazado con las crías. Las crías, cuando eran chicas
habrían comido animales de su tamaño, tanto insectos como algún cadáver, algún animal de reducido tamaño, mamíferos, tortugas, etcétera, que encontrara, y el Tyrannosaurus animales más grandes. Listo, de acuerdo al tamaño se llenaban por su tamaño, pero después cuando crecían no hay evidencia de que haya habido cuidado paternal, absolutamente ninguna. Entonces esta escena es lo más probable es que no haya sucedido. Y siempre se lo quiere poner con las crías o caza en manada como en Prehistoric Planet. Nada de esto ocurrió. En realidad es más probable que estos dinosaurios, tanto Velociraptor como el tipo de Velociraptor, dromaeosáuridos como el tipo de los tiranosáuridos, hayan cazado todos solitariamente, como pasa en los reptiles actuales. ¿Y qué pasa con los reptiles actuales también? Se producen estos frenesí de caza en los que se juntan una gran cantidad de animales para comer la misma presa. Luego también puede haber algo parecido a una cooperación en la cual, para poder comer cuando hay muchos animales en un sitio y quieren ir a comérselo, van varios de estos depredadores y finalmente, como la presa puede dirigirse hacia uno de estos depredadores, ese depredador aprovecha, lo atrapa y se benefician todos, pero no porque estén cazando cooperativamente. Bueno, esto es el tráiler, o sea, nada de esto pudo haber ocurrido por lo que se sabe, por la evidencia que hay. Se sabe que el Tyrannosaurus era un cazador muy probablemente, pero que también comía muy probablemente carroña, y sabemos también que era lento para correr, el Triceratops posiblemente también, y que no cazaba con sus crías grandes, porque acá las crías que vemos tienen cierto tamaño, tienen cierto tiempo de haber estado con la madre. No es como los adolescentes o los grandes de ahora, que también muchos siguen con sus padres humanos, pero evidentemente lo que se sabe es que muy probablemente tiranosaurus como otros se podrían congregar en ciertos lugares como en tomas de agua, ríos, lagos, lagunas, y tanto se congregaban, tanto adultos como juveniles. Entonces después también cuando se morían cerca de algún cuerpo de agua eran sepultados ahí, porque es un ambiente de sedimentación, pero no porque hayan vivido en manada. Es un comportamiento casual, azaroso, una acumulación que pareciera indicar un comportamiento, pero el único comportamiento que indicaría sería que están tomando agua o que están comiendo. Espero que te haya gustado este video, que entiendas que esta escena no tiene sentido desde el punto de vista paleontológico por la evidencia que hay. En esta escena, ya analizada en el canal del ataque del Tyrannosaurus sobre Triceratops, en la que hay dos especímenes ya crecidos, podría decirse adolescentes, para los estándares humanos, hay una curiosidad que pasé por alto en una primera revisión. Lo veremos en este video. El Tyrannosaurus habría sido un frecuente cazador tanto de Triceratops como de hadrosáuridos. En el caso visto en Life on Our Planet, vimos cómo los jóvenes Tyrannosaurus muerden al Triceratops, mientras la madre, más grande y con problemas para correr rápido por su peso y musculatura, lo persigue desde atrás, y cuando se acerca lo suficiente, trata de salir del cerco que le hicieron los dos adolescentes, dándole un cornazo a uno de ellos, yendo hacia donde hay varias líneas de Triceratops que defienden al recién atacado, y uno de los juveniles continúa gritándole a los Triceratops luego de que su madre y su otro hermano se fueron. Esto lo relaciono con el reciente descubrimiento de dos dinosaurios preservados prácticamente completos, del Tyrannosaurus y un Triceratops de tamaño que sugiere edad cercana a la adulta. Estos dinosaurios fueron llamados, por haber sido encontrados muy cerca uno del otro, los dinosaurios en duelo, y además porque encontraron trazas de mordidas de un tiranosaurio al Triceratops. Sin embargo, no están en contacto entre sí y parecen estar orientados hacia lados opuestos. Pero estos materiales o su tafonomía, o sea, la escena del crimen, aún no fue estudiada porque ambos restos fueron recientemente preparados parcialmente y vendidos en una audición. Ahora está
en posesión de un museo y podría ser estudiado dentro de poco tiempo. Así tendremos toda la información pertinente y se podrá aventurar hipótesis sobre este registro muy interesante de la formación Hell Creek en Montana, o sea, Cretácico superior unos 66 millones de años, como vimos en la escena de la serie Life on Our Planet, y se trataría del primer Tyrannosaurus preservado en un 100%, y ahora se encuentra en Carolina del Norte. Algo que podría estar parcialmente correcto, al menos en la serie de esta escena, son las mordidas provistas por los dos adolescentes de Tyrannosaurus en el muslo del Triceratops y en la zona del collar que contiene los cuernos, ya que el esqueleto preservado de este ceratópsido muestra trazas de mordidas por parte probablemente del propio Tyrannosaurus u otro espécimen que pudo aprovechar los restos del mismo. También hay restos de piel cercanos a los huesos, sugiriendo una preservación excepcional. Como dije en el video anterior sobre este ataque, no hay evidencia de que los jóvenes de cierto tamaño se hayan mantenido con la madre. Lo más probable es que no, que solo los más pequeños hayan estado con la madre por cierto tiempo, y por otro lado no es clara la forma en la que murieron estos dos especímenes. Si murieron como resultado de un ataque, si murieron en distintos momentos, y además de morir en distintos momentos, esto sucedió como resultado de que fueron acumulados en una cuenca sedimentaria, o sea, en una zona en la que los animales se congregaban para tomar agua o reproducirse. Algo que no comenté en el video anterior también es que no se puede decir que lo que vemos en la escena de Triceratops y Tyrannosaurus sea la formación Hell Creek, porque las formaciones son registros geológicos de la vida del pasado y su acumulación sedimentaria. Es el paso de los seres vivos de la biosfera a la litosfera, o sea, de seres vivos a fosilizados. Entonces, al verlos vivos y no como parte del registro sedimentario, no es la formación, sino la recreación del ambiente de lo registrado en la formación Hell Creek. Así que, a pesar de todas las incertidumbres de esta escena, podría reflejar que los dinosaurios en duelo están interesantes en su recreación, y esperemos pronto conocer las posibles razones por las que estos dos dinosaurios murieron y qué actividad podrían haber estado desempeñando al momento de morir, que es algo parecido a lo que se ve en la escena de la serie Life on Our Planet. Espero tus opiniones. En otra escena, en Life on Our Planet, vemos al Deinonychus antiropus del Cretácico inferior de Norteamérica, Estados Unidos, de unos 110-115 millones de años, y también al Arkansauros, un ornitomimosaurio, o sea, un dromaeosáurido y un ornitomimosaurio en la misma escena. ¿Qué problemas y qué hay de bueno en estas escenas? Lo veremos acá. Primero que nada vemos al Deinonychus con sus crías, las está cuidando, parece que les tiene cariño, es lo que nos están queriendo mostrar acá. Esto no se sabe. Hay algunos especímenes juveniles de Deinonychus que se han encontrado del tamaño que nos muestran en esta escena. Este juvenil supongo que lo recrean debido a que se han encontrado restos craneales y postcraneales fragmentarios de edad temprana que fueron comparados con el adulto y con Bambiraptor feinbergorum, nada que ver con Bambi. Este joven muestra un cráneo con una región anterior del premaxilar y maxilar más alta que la del adulto, por lo que había menos diferencia entre la región anterior y posterior del cráneo, haciéndolo bastante plano en su superficie dorsal hasta el techo craneano, distinto al que hicieron en la serie, y este encontrado por Parsons y Parsons en el 2015 tendría un tamaño relativamente similar, era bastante juvenil, similar al de la serie en tamaño. La órbita del juvenil de Life on Our Planet se lo ve en una posición muy baja con respecto al techo craneano y tal vez muy grande en comparación a lo encontrado, pero como el cráneo no está completo, esta región puede ser inferida en su tamaño, aunque su posición sigue estando mal. Otro aspecto muy interesante es que las extremidades posteriores son mucho más alargadas, gráciles, que las del adulto, por lo que era más hábil que el adulto, y el miembro anterior tenía un primer dedo alargado, mucho más que en el adulto y con garras más recurvadas que este último. Esto hizo pensar a sus autores Parsons y Parsons 2015 que el juvenil del Deinonychus podría haber utilizado los árboles para distintas actividades, entre ellas protegerse y tal vez comer insectos, diferente a los padres que comerían animales grandes, por lo que a diferencia de lo que se puede pensarse, los adultos y los juveniles comerían por separado. No eran alimentados por los adultos, por lo que esto está bien hecho en la serie,
aunque el juvenil incluso podría haber comido o tratado de comer insectos en los árboles. También es importante mencionar que el primer dedo de la mano, siempre hecho separadamente de la mano, es probable que fuera así, ya que en cuanto a plumas en los fósiles de dromaeosáuridos, estas son finas en estos dedos, lo cual difiere de las aves actuales porque tienen el primer dígito mucho más chico y alguna pluma más alargada que hace que destaque poco de la muñeca, a diferencia de lo que vemos en dromaeosáuridos. O sea que el primer dedo es mucho más grande en dromaeosáuridos, incluso en estos juveniles de Deinonychus, que en aves, por lo que podría haber destacado más con respecto al resto de la mano. Aún más importante es la capacidad de volar de este dinosaurio, la cual pudo haber existido en los juveniles, porque están por debajo del umbral necesario para poder volar en forma aleteada, y aunque no es claro, pudo haber tenido la fuerza suficiente para despegar al saltar de las ramas. Sucede algo similar en algunas aves actuales. En cuanto al adulto no podemos pensar esto porque pesaría unos 70 kilogramos y brazos bastante más reducidos que el juvenil, por lo que podría haber utilizado cierta ventaja que le daba la presencia de desarrollo de los brazos con mayores proporciones en su antebrazo que en otros dinosaurios, y tal vez propulsarse para correr más rápido al cazar a su presa. Encima del hecho de que no se conocen las plumas en Deinonychus, pero debió haberlas tenido en base a comparaciones con otros dromaeosáuridos, principalmente los de China, los de Asia, Mongolia. Y no se sabe mucho de sus hábitos. Lo que sí se sabe es que se encontró varios esqueletos de Deinonychus asociados a otro dinosaurio. Esto llevó a pensar que, como vemos en esta escena en la cual el Deinonychus en grupos de 3 persiguen, cazan a un Arcansaurus, nos están queriendo decir que el Deinonychus cazaba en grupo. Sin embargo, esto era algo que se creía a fines de los 60 y parte de los 70 también. El tema es que se creía que el Deinonychus habría cazado parecido a como lo hace en la actualidad el lobo, que es en manada, persiguen a una presa, le saltan encima y la matan, como vemos acá en esta escena. Sin embargo, esto es una estrategia de caza más parecida a los mamíferos actuales. Posteriormente se descubrió que el Tenontosaurus, que habría sido la principal presa del Deinonychus porque se lo encontró en numerosos yacimientos, al Deinonychus asociado con el Tenontosaurus, que es un dinosaurio herbívoro, un ornitisquio, reveló que el Tenontosaurus habría estado en un terreno pantanoso en el que este animal se hundía. Entonces llegó un predador, un Deinonychus, para comérselo, y después llegaron otros para comérselo también. Entonces quedaron todos atrapados. Es como pasa también en Rancho La Brea, que se encuentran varios Smilodon, muchos Smilodon y pocos herbívoros. Esto es porque había un herbívoro que quedaba atrapado, se moría, se descomponía ahí, y después llegaba un carnívoro para comérselo y también quedaba ahí, se moría porque no podía salir. Después llegaban más y más, atraídos por el olor del primer cadáver y después de los que venían. Bueno, esto habría pasado con varios de los yacimientos con Deinonychus. Luego también se cree que en realidad lo que habría hecho el Deinonychus es más bien cazar solitariamente. Un lobo solitario, como se podría decir. Tal vez algo más similar a las aves rapaces actuales, y que tal vez habrían tipos similares a los frenesí de caza que ya comenté anteriormente, como pasa con el dragón de Komodo en la actualidad, en los que muchos individuos pueden reunirse para comer una presa grande, pero no porque la hayan cazado entre todos, sino porque aprovechan todos sus restos porque es demasiado para uno solo. Después, bueno, la reconstrucción está muy linda, color negro, llamativo. No se sabe tampoco mucho de cómo vivía durante el día el Deinonychus. No hay ninguna información que indique que cazaba en manada, como lo vemos en Life on Our Planet. Lo más probable es que haya cazado solitariamente, más bien como una ave rapaz, como dije anteriormente. Y el Arcansaurus, en uno de los sitios se encontraron dientes de Deinonychus en el mismo estado donde se encontró el Arcansaurus. Por lo tanto, vivieron en la misma formación. No se sabe si vivieron exactamente al mismo momento.
Entonces tal vez hubiera sido mejor que recrearan la escena con el Tenontosaurus atrapado en un pantano, en lugar de mostrar una escena de persecución con otro dinosaurio y de una forma que ya vimos muchas veces, ¿no? Entonces hubiera sido mejor que mostraran lo que se sabe, muchos Deinonychus tratando de ir a comer un cuerpo de Tenontosaurus atrapado en fango, que es de lo que hay más registros, de lo que mejor se sabe. Bueno, seguiremos hablando de los dromeosáuridos en otros videos muy pronto. Mirá el video anterior sobre Velociraptor y la pelea con el Protoceratops. En uno de los capítulos de la serie Life on Our Planet del Cretácico Superior vemos un Maiasaura plibesorum y un Edmontosaurus annectens. Estos dinosaurios están muy cercanamente emparentados. Podrían haber tenido un comportamiento similar, así que en este video veremos algunas evidencias sobre su comportamiento. Si hay evidencia de que andaban en manada y si cuidaban a sus crías como se ve en la serie Life on Our Planet. El Maiasaura se nos muestra comiendo plantas fibrosas y dice el narrador que masticaba y lo relaciona con el comportamiento alimenticio del Diplodocus. Sin embargo, el Diplodocus tenía dientes en forma de sisal y servían solo para arrancar las hojas de las plantas y tragaba inmediatamente estas hojas. En el caso de estos hadrosaurios, tenía una batería de dientes anchos con alguna capacidad de machacar las hojas al mover las mandíbulas lateralmente debido a su articulación, no al nivel de masticación de los mamíferos, pero algún grado mínimo de machacado o desintegración. Lo primero es que lo vemos en grandes manadas y van a cuidar las crías que aún están en sus nidos. Las escenas son copiadas y pegadas entre sí con las del Edmontosaurus. Nada más que el Edmontosaurus tiene una cresta y ve los efectos de la caída del asteroide. Empezando por Maiasaura plebesorum. Si su nombre Maiasaura te resulta raro por cómo termina en Saura, es porque de Saurus es porque la A se considera dentro de la nomenclatura taxonómica que denota el sexo femenino. Este dinosaurio fue descubierto por Jack Horner, quien fuera consultor científico de Jurassic Park, y Robert McKella, que ahí la queda. Por el más chiste. De este hadrosaurio se han encontrado nidos en Estados Unidos, más precisamente en Montana, en la formación Dos Medicinas, correspondiente a la edad campaniense de entre 70 y 76 millones de años, por lo que esta especie no llegó a ver la caída del asteroide, por suerte para ellos, o no, eso creo. Y en el sitio donde fueron encontrados 15 especímenes de 1 metro de largo asociados muy cercanos entre sí con montículos que poseen una depresión en el medio indicando que rodeaban de alguna forma esta estructura, sumando al hecho que varios especímenes perinatos, o sea aproximados al momento de nacer o posteriormente a este, sugirieron la hipótesis a Horner y McKella en 1979 que estos montículos en los que estaban estos juveniles asociados también a huevos rotos, respondían a la estructura del nido, de padres o madres más bien que cuidaban a sus crías, por esto Maiasaura y la terminación en A acentuando el nombre de buena madre. Por otro lado, el Edmontosaurus, que nos muestran un comportamiento similar al de Maiasaura, prácticamente copiado y pegado, es el Edmontosaurus annectens, del cual hay materiales muy completos e incluso un espécimen preservado momificado. Las extremidades anteriores tenían 3 dedos, 2 pequeños y uno que era el funcional en la locomoción y con apariencia de casco, como en caballos, pero una estructura análoga. Con respecto a lo que se ve en la serie, el tercer dedo debería estar más alto, más cerca de la muñeca que lo que se ve en la serie. En la región del cráneo se encontró una impresión de una cresta posterior en la región del escamosal, que habría sido de tejido blando en lugar de ósea, lo cual indica que algunos clados de hadrosaurios evolucionó una cresta totalmente diferente a todo lo conocido. Podría incluso relacionarse con la emisión de sonidos u otras estructuras que tal vez daba color a esa cresta. Y Bell y colaboradores interpretaron que esta podría tener una función en el apareamiento, y difiere de la que vemos en la docuserie, en que es bastante más alargada en la docuserie, llegando hasta delante de las órbitas. No sé por qué hicieron tan grande esta estructura, porque está bien conocida, como dije. Sin embargo, es difícil de asegurar su función, ya que no podemos verlos en la actualidad y estudiar su comportamiento y uso de estructuras corporales, por desgracia, por lo que es una hipótesis que tiene su validez, pero que puede ser discutida. Con respecto a la alimentación de las crías en el nido, es algo que se cree, ya que los individuos perinatales estudiados en
detalle recién en 2018 por Prieto Márquez y Wenter, eran algo grandes para ser embriones, o sea que tenían los huesos bastante osificados, más que una cría recién nacida o un embrión que tiene mucho más cartílago y los huesos separados, no fusionados, y podrían haber permanecido un tiempo en el nido, tal vez hasta poder desarrollar mayores habilidades motrices, y recuerda bastante al comportamiento de ciertas aves, o al de Ace Ventura 2, que lo alimenta de la misma forma a las aves. Pudieron ser determinados como el de la especie Maiasaura plebesorum y Anectes por haber sido encontrados en el nido en el primer caso y por mantener los rasgos diagnósticos de la especie en los demás casos de ambas especies, permitiendo así reconocer la variación ontogenética que básicamente consiste en el alargamiento de estructuras rostrales con respecto a lo que se observa en el cráneo, o sea, de un cráneo más anteroposteriormente corto a anteroposteriormente más largo, la región del hocico también mucho más alargada, solo con respecto al cráneo. Ahora, que les vomitaran su alimento los padres, como hizo Ace Ventura, a las águilas recién nacidas no es claro, pero es una posibilidad, o sea, si vamos infiriendo una cosa sobre otra, tenemos más chance de equivocarnos. Así que lo claro es que el montículo podría ser un nido donde las crías nacían y los adultos rodeaban y podrían haber brindado algún tipo de cuidado. No hay mucha información más al respecto. Los hábitos gregarios de estos hadrosaurios también se infiere, basado en el descubrimiento de muchos especímenes en un espacio relativamente limitado, tal vez alrededor de 200 especímenes. No es posible saber si son 200 individuos porque varios huesos podrían ser de un solo individuo y no están todos articulados. El tipo de gregarismo que estaríamos hablando podría ser similar a lo que ya discutimos en algunos reptiles, incluso el dragón de Komodo o incluso otros que tienen hábitos de dejar los huevos en grupo, como las tortugas también, pero no son gregarios, y se congregarían para dejar estos huevos, tomar agua y alguna otra actividad como apareamiento, y seguramente en números que estarían más seguros, pero no implica una conducta social, sino que algo más que como una compañía porque las quedaba bien el viaje juntos. El Montosaurus annectans habría llegado hasta los 66 millones de años, por lo que vio la caída del asteroide como nos muestran en la serie, y se encontró en varias formaciones de Estados Unidos, como en el estado de Dakota del Sur, formación Hell Creek, en Wyoming, en la formación Lance, y habrían representantes del género en Alaska y también en Alberta, Canadá. Así que me gusta mucho cómo los representaron a estos dinosaurios, aunque hayan hecho un copia y pega con las escenas. Hay bastante variación en su forma debido en parte al gran tamaño al cual podían llegar, unos 9 metros de Maiasaura y unos 12 metros de largo en el caso del Montosaurus. Incluso hay algunas especies de hadrosaurios que podrían llegar a los 13 o 15 metros de largo. Este dinosaurio sería un hadrosaurine, o sea, la subfamilia de hadrosaurine, muy cercanamente emparentados a este Maiasaura según algunos análisis. En caso de Montosaurus, en realidad sería su ancestro común más cercano. Maiasaura por su lado sería un Orolofini según otro análisis y más lejanamente emparentado a los Hadrosaurini. El pico de estos hadrosaurios también está muy lindo y probablemente haya sido así, aunque no se ha encontrado un pico preservado con queratina, a pesar de haber momias con finos detalles de piel e impresiones de posibles órganos internos, como se ven acá, aunque no se ven muy bien en la serie como es la morfología de la piel, y el pico podría haber sido más en punta y con una mayor recurvatura que lo que se ve, que parece muy recto en la serie, muy derecho. Las extremidades anteriores de estos hadrosaurios también han sido encontradas en una momia de Brachylophosaurus, que ya comenté el error que hay en la serie, perfectamente preservado. Como ya hablamos en otro video, esta reconstrucción está muy linda en los aspectos anatómicos. El evento de extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años ha producido un delineamiento del mundo como lo conocemos más parecido al actual. Pero durante miles o millones de años, los animales, los seres vivos, sufrieron las consecuencias de un gran impacto de un asteroide. Esto lo vemos reflejado muy bien en la reciente serie Life on Our Planet. Así que en este video exploraremos un poco lo que se sabe sobre las consecuencias de esta extinción. Bueno, como se ve en la docuserie, cae un gran asteroide, un bólido como se le dice, en la Tierra. Este asteroide podría haber tenido alrededor de 10 kilómetros de diámetro
Es incierto el tamaño total, ya que lo que existe de este asteroide es un cráter enorme de varias decenas de kilómetros en la península de Yucatán en México, Chicxulub, encontrada en 1970, este cráter, pero más posteriormente en 1980, un geólogo, Walter Álvarez, y su padre exploraron cuáles fueron las consecuencias de este cráter, de este asteroide que cayó sobre la Tierra, y pudieron de esta forma asociar capas de iridio, que es un metal que desprende la colisión de los asteroides, que lo pudieron asociar con el cráter, ya que estas capas tienen la misma edad de las rocas que están en el cráter, pero es difícil asociar algo que está hundido, un cráter enorme de mucha profundidad, una edad exacta. Por otro lado, la presencia de estas capas de iridio lo relacionan directamente. Este iridio lo que nos está mostrando, y lo que pudieron demostrar Walter Álvarez y su padre, es que principalmente en la zona donde lo encontraron en Norteamérica, en capas de arcilla, es que por debajo hay dinosaurios, pero por encima no hay nada de dinosaurios. Esto indica que los dinosaurios, posteriormente a la colisión de este asteroide, tuvieron que haberse extinguido, lo cual significó la principal hipótesis, ahora con muchísima más evidencia, más como una teoría que una hipótesis simple, de la extinción de los dinosaurios como efecto, como causa de este asteroide. Ahora, ¿solo los dinosaurios se extinguieron? No, alrededor de un 75% de la vida sobre la Tierra se extinguió a fines del Cretácico, 66 millones de años, que dio paso al Cenozoico con el Paleoceno posteriormente. Pero esta extinción de los dinosaurios, que también llevó a la extinción a reptiles marinos, reptiles voladores, en realidad a muchísimos grupos de reptiles, más además de los dinosaurios, dio lugar a la extinción de muchísimos grupos de mamíferos, a insectos, plantas, o sea, afectó a toda la vida. Lo que pasa que un poquito de todo sobrevivió. Algunos mamíferos, algunas plantas, algunos insectos, muchos insectos en realidad, aves, muchos grupos de reptiles, pero muchos otros no. Había muchos más reptiles en el Cretácico que los que hay en la actualidad. Y bueno, fue menor la muerte, la pérdida de diversidad en el Cretácico Paleoceno que en el Pérmico Triásico. Fue mucho menor. Con la extinción del Pérmico produjo la muerte de alrededor de un 90% de la diversidad sobre la Tierra. Además, como resultado de la caída del impacto de este asteroide, tuvo que producir inmediatamente, lo cual está probado también, algo que se llama metamorfismo de impacto. Esto es que las rocas asociadas cercanamente, los sedimentos asociados cercanamente al asteroide, a la zona de impacto, se deforman, se queman, se aplastan. Y esto se ve claramente en todo lo que rodea el cráter, en todas las rocas. Entonces esto es una evidencia de que ahí tuvo que haber un impacto masivo, inmediato, ahí en la zona. Luego, en un radio más amplio, hay capas de iridio, como digo, por debajo hay dinosaurios, por encima no hay, porque esa capa de iridio lo que puede hacer es representar varios cientos de años en los que los dinosaurios todavía existían, los dinosaurios no avianos existían, y posteriormente a eso no existen más. No quiere decir que se extinguieron inmediatamente luego del impacto, sino que duraron unos cientos de años. ¿Por qué? Porque esas capas de iridio se depositaron durante varios cientos de años. ¿Por qué? Se probó también este año que hubo un invierno nuclear posteriormente al impacto del asteroide. Esto quiere decir una caída de la temperatura de más o de alrededor de 15 grados centígrados, lo cual afectó notablemente no solamente a los animales. Al bajar la temperatura, los dinosaurios, que son reptiles, no pueden regular la temperatura como lo hacen los mamíferos actuales, pero no fue eso en sí únicamente lo que los afectó, porque también había muchos dinosaurios que construían cuevas, así que podrían haber hibernado también, pero evidentemente no estaba tan desarrollado como en otros grupos que sí sobrevivieron a esta extinción. Por otro lado, este invierno nuclear se extendió durante más de 25 años, se calcula. Por lo cual este es un análisis muy reciente de este año sobre algunas de las causas a más largo plazo, unos años después del impacto del asteroide. Además,
también asociado cerca del cráter de Chicxulub también hay iridio, capas de iridio, lo que quiere decir que fue tal el impacto que incluso se depositó este metal en el propio sitio, asociado al propio sitio del impacto. O sea que el asteroide en sí tuvo que haberse o derretido en parte o tuvo que haberse incorporado también debido a esa fuerza con la que cayó. Se incorporó propiamente a la roca del suelo, se pegó a la roca del suelo. Entonces eso produjo que se incorporara en el registro geológico de la zona del propio impacto. Y bueno, esto tuvo que haber producido marejadas enormes, como se ve en esta parte de la serie de Life on Our Planet. Produjo también el levantamiento de roca, como se ve también en la serie, y luego la vuelta a caer de estos materiales. Y esto afectó a la producción primaria. En gran parte fue muy perjudicada en la producción primaria, que son las plantas, la fotosíntesis. O sea, gran parte de la fotosíntesis es producida en el mar por algas cianófitas y otros tipos de algas, porque además ocupan gran parte de la biomasa, como se dice. La mayor cantidad de plantas o de actividad fotosintética está en el mar en lugar de en la tierra. En la tierra hay actividad fotosintética, pero es un porcentaje menor en comparación a la que hay en el mar, pero es también notable, importantísima. Pero toda esta actividad primaria se vio muy perjudicada. Sin embargo, también debido a todos los seres vivos que no sobrevivieron este impacto, inmediatamente y posteriormente también hubo disponibilidad de alimento para los seres que sí sobrevivieron, y además también hubo, por ejemplo, también muchas semillas, muchos frutos, etcétera, que se acumularon en el suelo, y muchos animales como aves pudieron inmediatamente aprovechar ese recurso al poder rasgar en la superficie y encontrar esas semillas, y otros animales mediante la construcción de cuevas, como también se ve en la serie. Pero no es que posteriormente a esto haya habido una evolución mayor, más rápido de los animales, de los seres vivos, sino que siempre hubo una evolución. Lo que pasa que al extinguirse los dinosaurios, al extinguirse gran parte de los animales marinos, hubo grandes espacios, grandes roles, nichos ecológicos que quedaron disponibles, quedaron vacíos. Entonces los animales que sobrevivieron, los seres que sobrevivieron, pudieron irlos aprovechando y ocupándolos. Se tardó millones de años en recuperar algunos de los espacios perdidos, y muchos otros espacios perdidos nunca se recuperaron. Hay nichos ecológicos que no están ocupados porque, como también hablé varias veces con varios científicos, la naturaleza no es todopoderosa, como me dijo Paul Sereno. No es todopoderosa, no puede hacer todo lo que quiere, tiene que trabajar con lo que tiene la naturaleza, los seres vivos, y están limitadas por la propia capacidad de los seres vivos de adaptarse a las nuevas condiciones. Entonces, muchos años después, muchos millones de años después del impacto del asteroide, la vida empezó a florecer nuevamente. Por ejemplo, esto que vemos con los forurrácidos no fueron ni los primeros predadores que aparecieron luego del impacto del meteorito, ni el inicio de la diversidad o una muestra más de lo que podían hacer los dinosaurios, sino que es un tipo de dinosaurio aviano que evolucionó posteriormente al impacto y aprovechó un nicho ecológico, como posteriormente también lo aprovecharon muchos grupos de mamíferos. Ya habían muchos grupos de mamíferos carnívoros en la época del forurrácido, y habían otros también que podrían haberlos comido. Incluso vemos también que hay una escena de un esmilodon atrapando y comiéndose un forurrácido. Pero esto no es, como la serie nos dice, una dinastía que predominó por sobre la de los dinosaurios, por ejemplo, que fue en declive. No, es un grupo de animales cazando a otro para sobrevivir. Como comía el forurrácido, podía comerse otro mamífero también perfectamente. Los esmilodontes, como cualquier otro, un forurrácido comerse otra ave. No es que se extinguieron también estos forurrácidos porque los mamíferos les ganaron. No necesariamente. Hay que ver cuáles fueron las razones. En muchos casos no se sabe por qué se extinguieron muchos animales, y no hay forma de explicarlo por ahora. Eventos de biodiversidad amplia, no se sabe por qué muchos animales se adaptan a distintas cosas. Esto es todo motivo de estudio
constante, pero muchas veces no hay respuesta más que tuvieron la oportunidad y tuvieron la genética que les permitió aprovechar ese recurso. Bueno, esto espero que les haya gustado. Esto un poco de lo que quería hablar de el evento de extinción de Cretácico terciario y un poquito comparándolo con el Pérmico, el evento de extinción más grande anterior a la del Cretácico, y un poco de qué pasó posteriormente a la extinción de los dinosaurios. Espero que en los últimos episodios de Life on Our Planet vemos una hermosa reconstrucción del Megacerops, un mamífero terrestre enorme. Pero, ¿cuál era su tamaño, peso y relaciones de parentesco? Todo lo verás en este video. El Megacerops es un perisodáctilo brontotérido, con un parecido en aspecto notable a los rinocerontes. Tenía esas grandes prominencias al estilo de cuernos, pero con una base que se bifurca hacia arriba y que variaba en algunos especímenes con una base más ancha y menos bifurcada, cortas, hacia arriba. El rinoceronte tiene su cuerno único compuesto por queratina, la sustancia que compone las uñas, o el pico externo de las aves, pero muy grueso y endurecido, a diferencia de, por ejemplo, los toros, los que tienen un cuerno de hueso y por fuera revestido de una vaina de queratina. Megacerops tenía un cuerno óseo, por lo que tenía distinta constitución a los rinocerontes, probablemente porque los brontotéridos están más emparentados con los caballos que con los rinocerontes, entonces evolucionaron rasgos similares con diferentes orígenes embriológicos. Las hembras de la especie tienen cuernos más pequeños, a diferencia de lo que vemos en la serie, en estas escenas en las que luchan entre machos por una hembra. En algunas especies con cuernos los machos poseen cuernos, pero las hembras no. De otros mamíferos que suelen tener cuernos, por lo menos en uno de los géneros, lo cual puede pasar en distintos grupos actuales con cuernos. El cuello y primeras vértebras dorsales tenían espinas neurales altísimas que tendrían una musculatura cervical para poder usar esos cuernos. Posiblemente para esto los tenían tan desarrollados, los tenían muchísimo más desarrollados que los rinocerontes, lo que haría pensar que podían resistir mucho mejor incluso el impacto producido por esos cuernos. Tendrían un cuello muy musculoso, tal vez similar a los bisontes. Hay varios géneros que han sido sinonimizados de este brontotérido, e incluso el género más conocido es Brontotherium, por el cual es mejor conocido el Megacerops, y sus parientes tienen entre 56 y 34 millones de años del Eoceno, el Cenozoico de Norteamérica y Asia. Las sinonimias son Menodus, Brontotherium, Brontops, Menops, Ateliodon y Oreinotherium. Los perisodáctilos se caracterizan por tener un dedo mayor y dos más pequeños, y la articulación de esta región de las extremidades, lo que se llama mesoaxónica. En los artiodáctilos, las extremidades tienen dos dedos principales apoyados en el suelo con suela y se denominan paraxónicas. La altura del cuerpo de este brontotérido es de unos 2,5 metros y posiblemente tenía un comportamiento similar al que le otorgan en las escenas que tienen en Life on Our Planet, con topetazos con otros machos por hembras o territorio. Este mamífero de grandes proporciones no fue el más grande que existió en el Cenozoico, como quieren decirnos en la serie, sino que lo fue el Paraceratherium, de unos 35 millones de años, 5 metros de altura y poco más de 7 metros de largo, con unas 17 toneladas de peso, y no era cornudo, suerte para él. El narrador nos dice en un momento: el tamaño importa. Bueno, esto es cierto para ciertas estructuras o para el tamaño corporal total de este mamífero de tallas voluminosas. En este caso, el volumen corporal, así como el tamaño y forma de los cuernos, podría haber tenido importancia en la reproducción y en los enfrentamientos con otros machos y defenderse de posibles predadores. Hay algunos restos de este gigante con marcas o trazas que evidencian un posible combate, aunque obviamente no fue el más grande ni del Mesozoico ni de los perisodáctilos. Evidentemente fue una especie muy importante para conocer la diversidad de comienzos a mediados del Cenozoico. Estos mamíferos gigantes se extinguieron a fines del Eoceno, principios del Oligoceno, cuando se produjeron grandes cambios climáticos. Aunque se desconocen en detalle las causas que originaron esta extinción, hay varias interpretaciones, entre ellas la colisión de la India y la formación del Himalaya en Asia y la glaciación debieron haber sido factores determinantes.
Desde el Pleistoceno a la actualidad al menos, tanto los perisodáctilos como los artiodáctilos constituyen el mayor volumen del ganado del mundo, tanto una fuente de alimento para el humano como principalmente un grupo muy exitoso de mamíferos herbívoros que se juntan en grandes números para pastar y esparearse, lo cual ha garantizado su llegada hasta nuestros días. En Life on Our Planet, del capítulo 6, tenemos una escena de cacería de un forurrácido a un mamífero, parecido a una llama en Argentina. ¿Pero qué hay de realidad científica en esto? ¿Qué forurrácido es el que nos muestran en esta parte del video del episodio? Míralo en este video, que nos muestran las plumas de la cabeza de un ave que resulta ser un forurrácido que está acechando una manada de pequeños mamíferos del género Teosodon. En esta sección de la docuserie de Argentina hay un filtro amarillo, como lo vemos en las películas estadounidenses cuando van o están en México, denotando el peligro que implica el lugar, pero creo que por ser latina o Sudamérica este filtro no se aplica. Me recuerda a las escenas de Breaking Bad en México, pero ahora con el forurrácido diciendo "di mi nombre, Heisenberg". Tienes toda la razón. Un corto análisis de la edad y sitios en los que vivió Teosodon nos damos cuenta que es el Mioceno de Sudamérica. En esa época habitaron la mayor diversidad de forurrácidos en esta área del mundo y el cráneo es muy similar a varias especies como Andalgalornis, Steuleti, Polurracus longissimus y Kelenken guillermoi, entre otras. Aunque en la última especie el cráneo es más alargado y bajo, pero se trata además de Santa Cruz, lo que vemos en la serie en mayor probabilidad, debido a los sitios donde vivió Teosodon, que está representado por varias especies. Los forurrácidos se originaron en Sudamérica, por lo tanto pasaron posteriormente a Norteamérica por el Istmo de Panamá durante el Plioceno, que se extinguieron. Por esto vemos a Titanis walleri con Smilodon en Norteamérica en otra parte de la serie. Esa especie se originó allí y se trata de uno de los pocos depredadores que Sudamérica habría brindado al hemisferio norte, a diferencia del hemisferio norte que nos trajo a los félidos, úrsidos, cánidos, entre otros. La especie que yo creo más probable de forurrácido es Polurracus longissimus. Estoy casi seguro que es esa especie, que tenía un cráneo alto en la región del pico de unos 65 centímetros de largo y medía alrededor de 2,5 metros de altura. Del cuerpo en total pesaría unos 130 kilogramos, lo cual lo hizo uno de los forurrácidos más grandes del mundo. Otros forurrácidos de Patagonia, como Patagornis, mide entre 90 y 100 centímetros de altura, bastante más chico que Forurracus. Brontornis sería un poco más grande, pero es bastante diferente en fisonomía, bastante más robusto de cuerpo. El conocimiento sobre los forurrácidos es disperso y algunas cosas que sabemos de algunas especies son totalmente desconocidas para otras. Se propuso que este animal era un hábil corredor de alrededor de 50 km por hora de velocidad y posiblemente no habría sido bueno cambiando de dirección como nos muestran en la serie, y el cráneo era rígido y débil por su escasa movilidad o quinesis craneana, y por esto cazaría animales de muy reducido tamaño para poder comerlo y tragarlo con facilidad, como distintos roedores. Pero no se puede negar que cazara animales como Teosodon, no hay evidencia que lo niegue, pero tampoco que lo ratifique. La forma de achurar a la presa está bastante bien, ya que un estudio biomecánico del cuello reveló que el estrés permitía un movimiento drástico de forma que dirigía a la punta del pico a la región de la presa a clavar para darle golpe de gracia, o sea, movía el cuello con un golpe como un látigo, de arriba hacia abajo. Pero de nuevo este estudio se hizo sobre la Andalgalornis, que era de Catamarca, por eso Andalgalá, de la región de Andalgalá. Ave de Andalgalá, quiere decir. Al norte de Argentina hay un género distinto, por lo que esta estrategia podría no ser igual en todos los forurrácidos. Es lo más probable que sea así. Recientemente se encontraron huellas de forurrácidos de una especie desconocida, evidentemente, pero se destaca por mostrar la impresión de 2 dígitos principales y una muy leve impresión de un tercero, por lo que 2 dedos del pie serían funcionales en la locomoción. Esto es algo similar a lo que pasa en los dromeosáuridos, que tienen 2 dedos apoyados en el suelo y uno bien flexionado para utilizarlo durante la caza, pero en su caso parecen haber sido más hábiles para correr los dromeosáuridos, y creo que el forurrácido cazando solitariamente es bastante correcto y debieron haber hecho lo mismo con Deinonychus, y cuando hacen
al Velociraptor también, cazando animales de reducido tamaño ya que no cooperarían en esta actividad al menos. El Teosodon es una especie de macraukénido, o sea un litopterna ungulado nativo, es decir, que tuvieron un vínculo casi enteramente sudamericano, ya que cuando se produjo la unión de América del Sur y América del Norte por el Istmo de Panamá, algunos de estos representantes pudieron pasar al hemisferio norte. El cráneo de Teosodon tiene las fosas nasales ubicadas posteriormente en el cráneo. Esto sucede también en otros macraukénidos, como Macrauquenia, la cual es reconstruida con una trompa relativamente alargada, no como un elefante, pero una trompa musculosa como un tapir. Esto podría esperarse también para Teosodon. Es raro que le hayan hecho un hocico normal como una llama en lugar de una trompa, que creo que esto está mal. Hay mucho que aún no se sabe de los forurrácidos, como el tema de cuál era la cobertura de plumas o aspectos biomecánicos, y los estudios del grupo de Tambusi con de Grange nos está dando un gran caudal de información con metodologías actualizadas de análisis de nuevos especímenes. En un capítulo de Life on Our Planet nos muestran un Myacetus inus y un Otodus obliquus. Pero ¿qué tipo de cetáceo era Myacetus y qué se sabe de dónde viene y de su comportamiento y del tiburón que hay? ¿Y qué relación tiene con el Megalodon? En el caso de Myacetus, que quiere decir cetáceo buena madre, se encontró en el 2009 por Shingerich y colaboradores. De este mamífero hay restos completos desde la punta del cráneo a los pies y de la punta de la cola y articulados, siendo uno de los arqueocetos mejor preservados y conocidos y de una edad eoceno, unos 47 millones de años, de Pakistán, como el Pakicetus, otro cetáceo relacionado, un basilosáurido también. Este reveló que había dentro de la cavidad corporal otro esqueleto interpretado de la misma especie que este cetáceo, y dio a pensar a los autores del trabajo que se trataba de una cría a punto de nacer y que nacería en tierra porque nacía primero de la cabeza, por lo que no podía haber nacido en el agua. Sin embargo, poco después de la publicación de este artículo, esta hipótesis fue cuestionada, estableciendo que el esqueleto de la cavidad abdominal podría tratarse de un bebé canibalizado de la misma especie, ya que habrían evidencias de esto. Más allá de esto, que es muy difícil de establecer, el animal habría medido unos 2,5 metros de largo y es un arqueoceto, es decir, dentro del grupo ancestral de los cetáceos actuales, pero que no presentaba todas las adaptaciones tan especializadas al ambiente acuático, aunque habían parientes que tenían hábitos acuáticos completamente, pero aún le faltaban las adaptaciones que tienen las ballenas actuales u otros cetáceos actuales. Por ejemplo, los cetáceos actuales que tienen las aletas muy desarrolladas, el espiráculo, las extremidades posteriores casi eliminadas y una cola en forma de aleta gigante. Todo esto carecían los arqueocetos en el grado de desarrollo que tienen los cetáceos actuales, además del gigantismo de estos mamíferos actuales. Y ya veremos en este video qué modificaciones y que esto no se mantuvo en todos los representantes del grupo. Lo que vemos en la serie al principio recuerda mucho al comportamiento del lobo o elefante marino actual, pero ese animal, como el Myacetus, podría haber estado adaptado a vivir en los riscos, en donde podría haberse encontrado con grandes peligros como el Otodus obliquus, que está emparentado con el Otodus megalodon, o el tiburón más grande que haya existido según algunos, pero la posición filogenética de los lamniformes es dudosa y solo hay restos de vértebras y dientes, y proviene al menos principalmente de Marruecos, de entre Paleoceno y Eoceno, alrededor de la edad de Myacetus, pero no es claro si Myacetus convivió con el Otodus obliquus. Y además Otodus obliquus es uno de los representantes de mayor tamaño del grupo, pero no al tamaño del megalodon. Aunque Myacetus fue encontrado en Pakistán, es probable que algunos restos provenientes de Marruecos también pertenezcan a este género, aunque es incierto, o que algún otro género de tiburón haya habitado las costas pakistaníes. Estos basilosáuridos están integrados por animales semiacuáticos y acuáticos especializados y pertenecientes a varios géneros que son continuamente encontrados en Pakistán, Marruecos y otros sitios en Egipto, Perú también. En el esqueleto tanto de Myacetus como de las demás especies del grupo hay rasgos avanzados hacia la condición de los cetáceos y otros más primitivos en los miembros, mientras que varios rasgos craneales son más derivados.
y otros más primitivos, como la presencia de los dientes muy desarrollados, el cráneo alargado, que sabemos que estos rasgos las ballenas actuales los especializaron muchísimo más, con presencia de barbas, aunque podrían similarizarse también con odontocetos, o sea, delfines, y que tiene una mezcla transicional entre todos estos animales. Hay que pensar de forma transicional a los cetáceos actuales, pero solamente porque dan pautas de cómo llegamos actualmente a tener las morfologías que vemos actualmente en los cetáceos, no porque no hayan sido en su momento especializados y no hayan estado adaptados a las condiciones de ese momento. Como siempre digo, los animales están adaptados a vivir en el momento en el que viven, y después, cuando cambian mucho las condiciones, o pueden extinguirse o algunos grupos evolucionar en otras direcciones. Recientemente se encontraron restos vertebrales de un arqueoceto basilosaurio también en Perú, del Eoceno medio, alrededor de la misma edad de la cual hablamos para Mayacetus, que indica que los cetáceos ya alcanzaron un extremo de tamaño y peso en aquella época y estaban totalmente adaptados a los hábitos acuáticos, llamado Perucetus colossus. Estudiado por Iannucci y colaboradores en el 2023, las vértebras mostraron paquistosis y osteosclerosis, lo que quiere decir que las vértebras eran inusualmente gruesas y densas internamente, muchísimo más que lo que vemos en cetáceos actuales, que lo habría hecho pesar entre 85 y 340 toneladas métricas, y posiblemente llegando a los 20 metros de largo, por lo que podría haber tenido un buen control de flotabilidad en las aguas someras que debió haber habitado, aunque también podría haber estado en aguas más profundas, eso es discutible, y sus hábitos pelágicos debieron ser útiles para comer crustáceos y otros animales muy pequeños del fondo marino, lo que indica la especialización que alcanzaron los ancestros más recientes de las ballenas, delfines y marsopas. Por desgracia, gran parte del esqueleto de este cetáceo es desconocido, ya que lleva muchísimo tiempo y recursos a extraerlos del campo, pero podría haber restos de los miembros y del cráneo incluso en el mismo sitio que den claves de la evolución de los arqueocetos. Pero los investigadores de la zona, como Urbila, requieren de muchísimos más recursos para poder lograr extraer lo que falta y darnos así las claves que necesitamos para comprender elementos claves de la evolución de los cetáceos. Como sabemos, posteriormente surgieron los cetáceos de tipo actual. Están emparentados todo este grupo con los artiodáctilos también, como los ciervos, que son artiodáctilos terrestres. Entonces ahí se puede ver el vínculo de los cetáceos con el ambiente terrestre. Hay restos de los primeros representantes de hace unos 34 millones de años de Perú, por ejemplo, entre ellos las ballenas, que dominaron los mares y su especialización les permitió filtrar el krill y organismos marinos con las mandíbulas modificadas en barbas y migrar grandes distancias, obviamente parir crías vivas, pero por la cola primero, porque de esa forma pueden ir a la superficie rápidamente al salir del cuerpo materno, lo cual debe haber llevado millones de años en especializar, y no es claro en qué momento surgió aún. La Mayacetus podría no ser la clave para este tipo de hábito transicional. Aún indicaría que parían en tierra, muy probablemente, aunque el resto del Mayacetus tal vez no sea la clave para encontrar la solución de cómo parían estos ancestros de los cetáceos actuales. Bueno, en este video les voy a hablar de dos escenas de la nueva serie de Life on Our Planet. Compararemos las escenas de los ataques de el Smilodon Amphoracido y de un león de las cavernas a un mamut. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué probabilidades hay de que esto haya sucedido en el pasado? Tanto hace 2 millones de años como hace poco más de 10.000. Entérate de todo en este video. Las dos escenas que veremos son de dos ataques de un Forurrácido, el Titanis walleri, que tiene una disputa con otro de su propia especie y luego es atacado por un Smilodon. Bueno, vemos que los Smilodon acechan cuando dos Titanis walleri están midiéndose entre sí a ver quién tiene el pico más grande, a ver quién es más colorido. Yo estudié baile, yo estudié ballet, con un pie, poniendo un pie delante del otro como un caballo entrenado, y luego se gritan entre sí
viste, te gané, le dice el uno al otro. Y después viene corriendo un Smilodon y no lo ve este Titanis. Y el Smilodon, este peluche, lo muerde en el cuello. Y lo mata así fácil, porque bueno, le clava el diente de sable, entre comillas, en el cuello, en la arteria. Bueno, esto podría haber sido frecuente en algunos momentos, tal vez no. Esto es en Norteamérica, no hay evidencias hasta ahora de un ataque de Smilodon a Forurrácidos, como ya les dije en otro video analizando el tráiler anteriormente, así que no lo voy a volver a decir, no se preocupen. También puede que el Titanis lo pudiera haber picoteado en algún momento, pero evidentemente acá lo agarró por sorpresa, así que esto podría haber pasado. Tal vez yo diría, para una serie esto es algo muy precipitado, el ataque y la matanza del Forurrácido, ¿no? Como que es deslucida, es muy deslucida la escena, pero no lo voy a analizar en términos cinematográficos. Y del punto de vista de la naturaleza, bueno, yo qué sé, pudo haber pasado, pudo no haber pasado. Después vemos la otra escena que les quiero hablar de ataque, es de el león de las cavernas a un mamut. Vemos que un tigre de las cavernas, como así se le llama entre comillas, es Pantera Peleas, que ataca a un mamut joven y también lo muerde en el cuello. Y lo tira con mucha facilidad, ¿no? Esta manada de mamut lleva un tiempo migrando, por lo que estarían cansados, es lo que nos cuenta el locutor, y seguramente cuando los enfrentan los leones de las cavernas, la matriarca, que es la mamut más adulta, más grande, que los guía a los demás mamuts. Esto sucede mucho en los elefantes actuales, que el elefante más grande, que suele ser una hembra, es también la que los guía, porque es la que mejor conoce las zonas de migración, los senderos de migración, porque bueno, tiene muchos años desarrollando esa actividad toda su vida, buscando mejores lugares para pastar. Y bueno, la matriarca los va a enfrentar, y los leones de las cavernas un poco se quedan en su posición frente a los mamuts sin dejarlos pasar. Luego uno de los leones de las cavernas ve a uno de los jóvenes de mamut, el adolescente, que se va hacia atrás, se separa de la manada y lo va a atacar, posiblemente porque estuviera muy cansado, enfermo o herido. Pero más allá de esto, el león de las cavernas, uno solo, le salta encima y lo tira. Está bien, hace una linda llave de rodeándolo, lo hace caer porque, bueno, tiene fuerza el león de las cavernas, pero además lo hace girar para un costado y eso lo hace tirarse. Pero de todas formas, aunque estuviera enfermo o herido, esto hubiera tardado mucho, porque son animales que tienen estas patas que son como unas columnas, realmente columnares, estas estructuras de las patas muy robustas, muy rígidas, muy fuertes, y igualmente va a ser muy difícil tirarlo. Lo podemos ver en escenas de caza de leones actuales, que se le tiene que tirar varios leones encima e incluso en las patas para que no pueda caminar, para frenarle el paso, incluso escenas de caza a jirafas. Y esto pasa en la actualidad también, y nos da una idea de que esto pudo haber pasado en el pasado. Incluso Panteras Pelea, león de las cavernas, era más grande que los leones actuales, un poco más grande, pero de todas formas el mamut también era mucho más grande que los elefantes actuales, pero también hubiera sido muy costoso, muy trabajoso poderlos matar. Nuevamente vemos estos ataques, muchas veces incluso son más frecuentes de lo que creemos, los ataques de leones a elefantes, y estos son muy trabajosos, se tienen que tirar varios encima, tienen que estar más de uno mordiendo el cuello porque son muy difíciles de tirar al suelo. Suelen elegir animales más chicos que los adultos, pero bueno, este era relativamente más chico que los demás mamut, pero también es un mamut chico de gran tamaño, así que también debió haber costado por lo menos tirarlo, ¿no? Además lo tiró uno de los leones de las cavernas, y después los demás se le ponen de frente para que los demás mamuts no lo puedan proteger, pero bueno, ya lo habían matado. También hay un ejemplo, como ya les dije, en otro video, de un ataque y una muerte en realidad de un mamut joven
posiblemente por parte de un león de las cavernas, pero que posteriormente habría sido también predado en parte por humanos. Bueno, esto es todo lo que tengo para decir por ahora. 2 escenas de ataque de 2 felinos a una presa, un mamífero y un ave.